Pues bienvenidos a este nuevo programa de esta semana de Vida en Abundancia, en este día tan genial, tan maravilloso. Es que me ha atascado, entonces me ha tocado volver a reiniciarme. Pero bienvenidos a todos, estamos felices, como siempre, de compartir una horita de esta mañana con cada uno de ustedes. Así es que Dios les bendiga y buenos días, Samuel. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Yo también feliz, contento. Yo me he atascado por un momento, pero... Bueno, eso es normal, sucede a veces. Vale. Sí, no, sí. No, pero yo feliz, contento de estar aquí una vez más, de poder compartir la palabra de Dios y también de poder hablar de diferentes cosas, ¿no? Estamos en un tiempo muy excitante, muy expectantes. La semana que viene es el lanzamiento en Madrid del movimiento de la plataforma Con Mis Hijos No Te Metas España. Sí, día 26, 26 en Madrid. No decimos dónde, ¿de No. acuerdo? Los pastores lo saben, pero tenemos el lanzamiento donde decenas y decenas de pastores van a estar firmando una declaración por la vida, por la familia y por la libertad. Estará con nosotros Cristian Rosas desde Perú, que es el dirigente del movimiento a nivel mundial. Él también es creyente, es evangélico. Hijo de pastores. También. Y la verdad que estamos contentos y felices, estamos trabajando mucho en contra de esta ideología de género. Esta mañana nos escribían desde Madrid porque están imponiendo en las escuelas estas clases como padres que podían hacer. Habían padres católicos, padres evangélicos, ¿qué se puede hacer? Y bueno, hay que protestar, hay que levantarse, hay que despertar al pueblo, despertar a la gente, decirle que nos están imponiendo la ideología de género, que la ideología de género ha nacido para controlar y destruir al ser humano, para que unos pocos puedan enriquecerse y vivir de una manera completamente destructiva. Y ahí estamos peleando contra todo esto porque quieren dañar la identidad de nuestros hijos y, por supuesto, no lo vamos a permitir. Exactamente. Y la semana que viene tengo la oportunidad también de estar con Cristian en el Parlamento Europeo. Estaremos ahí, vamos a intentar defender las familias y nuestros hijos desde el mismo Parlamento Europeo. Así que estamos súper expectantes de todo lo que va a hacer Dios y cómo Dios va a abrir todas las puertas para que este movimiento que va contra la ideología de género pueda frenar toda esa lacra y esa barbarie que están intentando imponernos de una manera tan cruel y tan mala, ¿no? O sea, cuando hablamos de erradicar la ideología de género, hablamos de erradicar la imposición y la dictadura que hay con la ideología de género. O sea, cada uno a la final decide hacer con su vida lo que quiera, pero esta imposición dictatorial que nos han cargado encima, donde no hay manera de pensar diferente y no hay manera de querer algo distinto, porque si no, directamente pues te denuncian o lo que sea, pues oiga, esto se ha vivido en las dictaduras más fuertes a niveles mundiales. O sea, de lo que nos quejamos es lo que estamos queriendo imponer ahora. Y la realidad es que como padres todavía hay derechos, todavía hay leyes y todavía la Constitución nos ampara. Todavía podemos reclamar nuestros derechos. Pero imagínate cómo son de irrespetuosos, que les importa un pimiento, como decimos, y hacen lo que les da la gana. Quieren contaminar. Y aunque tú envíes una carta legal, porque todavía como padre puedes reclamar, los maestros de ideología de género y que creen en la ideología de género, les importa un rábano, hacen en sus clases los que les da absolutamente la gana, y a pesar de que tú hayas enviado un escrito al centro educativo donde va tu hijo, como decimos, se pasan por el forro de la chaqueta esa carta que tú has enviado como padre que te ampara legalmente la ley, todavía no les importa nada. Hacen lo que les da la gana y le enseñan a tu hijo lo que les da la gana. Imagínate lo irrespetuosos que son este tipo de personas. Porque yo puedo creer lo que quiera, pero me toca respetarte, hablando de respeto y de tolerancia, ¿no? Que es lo que ellos
imponen como bandera, ¿no? Su bandera blanca es el respeto y la tolerancia. Pero cuando tú envías un escrito que es legal, al que ellos tienen que respetar y tienen que acogerse legalmente, que se importa nada. No lo hacen, enseñan lo que les da la gana y tú como padre, pues te aguantas y a pasar por su aro. Entonces ahí es donde vamos a tener que recuperar la cultura que hay en otros países que se llama la de reclamación. Reclame, señores. Que es que en España protestar. Y que no nos olvidemos, si somos protestantes, protestemos, ¿no? Se nos conoce no, pero por es eso, verdad ¿no? que en España no tenemos la cultura de reclamar nada. No, en absoluto. En un restaurante nos ponen la comida que sea no reclamamos. Y nos callamos la boca, pagamos lo que nos piden, nos comemos la basura que nos han puesto. Ellos, los gobernantes, lo saben. Claro, y nos callamos la boca. Vas a un comercio, te venden algo defectuoso, te lo tragas, lo pagas y no reclaman. No ponemos reclamaciones. España es uno de los países que en cuanto a hojas de reclamaciones es el que menos reclama. Eso ellos lo saben y junto con eso, pues todo lo demás. No reclamamos en las escuelas, no reclamamos en ningún sitio, en los ayuntamientos. Como eso lo saben, pues nos imponen lo que les da la gana. Esto es una batalla de todos, es una batalla de pastores. Escúcheme bien, si usted es pastor, usted tiene que levantarse por esto porque la ley de ideología de género probablemente nos prohíban tener la Biblia que actualmente tenemos y nos cierren iglesias, ¿de acuerdo? De hecho, ya en la Comunidad Valenciana, orar por un muchacho que es trans, ¿de acuerdo? Es razón de una multa de 120.000 euros. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a tener problemas graves. Aquí se tienen que despertar los pastores, ¿de acuerdo? O sea, necesitamos hacer algo. Miren, casi todos los profetas de las Escrituras se metieron en política. Y no estoy hablando de que nos metamos en política, pero sí tenemos que meternos por las cosas. Yo estos días estábamos leyendo sobre Isaías. Isaías estaba metido en la política de su país. Pero lo mismo pasa con Jeremías. Samuel estaba metido en la política de su país. Moisés, por supuesto, era dirigente. Josué, todos los grandes hombres de Dios se metieron en las políticas del país, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que meternos como hombres de Dios, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que estemos en un partido político porque yo no me defino con ninguno, pero tenemos que pelear por nuestros derechos. Evidentemente, pero para que los profetas pudieran hablarle a su nación de la manera en que le hablaban, era porque conocían lo que estaba sucediendo en su nación. A lo mejor no pertenecían a ningún partido político, pero sí conocían lo que estaba sucediendo en su país y por eso podían hablar de parte de Dios. Porque está en juego nuestros ministerios y nuestras iglesias. Sí es verdad que la iglesia seguirá aunque sea clandestinamente, ¿de acuerdo? Pero podemos perder todas las libertades y derechos que hemos logrado y nuestros padres lograron hasta ahora. Número 2, las familias tendrán riesgo aún de perder los hijos, ¿de acuerdo? Si el padre se pone contrario a todo el asunto de ideología de género. Así que tenemos que trabajar para que esto no suceda, ¿de acuerdo? Y por supuesto, muchas de las libertades que hoy hay toda nuestra sociedad va a cambiar, la economía, las políticas, las gestiones, todo va a cambiar por causa de la ideología de género. Entonces, iglesia, tenemos que levantarnos. Tenemos, mire, grupos de WhatsApp de padres. Ya estamos llegando a unos 700 padres, ¿de acuerdo?, que están recibiendo información casi semanalmente sobre Con mis hijos no te metas, ¿de acuerdo? Usted puede unirse a nosotros también, solo nos tiene que mandar un WhatsApp pidiéndolo, ¿de acuerdo? Al 620-96-4000. Grupos pastorales, tenemos grupos informativos pastorales, estamos llegando ya a los 500 pastores en todo el país, ¿de acuerdo? Lo mismo, contacte con nosotros si usted es pastor, ¿de acuerdo? Y ahora esta semana está saliendo el nuevo grupo para maestros de escuelas. Es impresionante porque hay un montón de docentes que están metidos, ¿de acuerdo? Y dentro de todos los grupos de Con mis hijos no te metas tenemos abogados, grupos de abogados, grupos de psicólogos, grupos de docentes, grupos de biólogos también, ¿de acuerdo? Y grupos de médicos, ¿de acuerdo? Que están trabajando en todo este asunto. Sí, porque ahora el atrevimiento es meterse con la ciencia y decir que la ciencia está manipulada por la cultura. O sea, imagínate que la genética está manipulada por la cultura, ¿hasta dónde llegan? Que si bien no hay un gen que determine ese tipo de sexualidad, pero sí hay trastornos genéticos
que te dan la tendencia. O sea, se están atreviendo a manipular Ujú. hasta la genética, algo que es, y por eso se están levantando los biólogos, por eso se están levantando los médicos diciendo, pero vamos a ver, ¿hasta dónde puede llegar esta locura? Ujú. O sea, ¿a dónde pueden llegar? O sea, esta gente están manipulando de tal manera que todo eso a la final se traduce en libros de escuela Ujú. para nuestros niños. Ujú. O sea, imagínate, si ellos ya están empezando a promover este tipo de barbaridad y están promoviendo el cambio de ciencia, todo eso se va a traducir en un libro, ¿vale? Que luego nuestros hijos van a leer Ujú. y van a estudiar en la escuela. Así es, Imagínate que van a terminar pensando nuestros hijos. totalmente. O sea, por eso tenemos que empezar a levantar la voz. Ujú. ¿Para qué? Para que, perdónenme, esta locura no se expanda de tal manera que ya no sepamos ni cuál es el pie derecho ni cuál es el pie izquierdo. Así que les animamos a unirse, a ponerse en contacto con nosotros, a entrar en esos grupos informativos. Si eres pastor, deberías estar el próximo sábado, día 26 26 de a las enero, 4 de la a tarde. las 4 de la tarde, en un lugar que hay en Madrid, pero ponte en contacto con nosotros, te daremos la información para firmar esa declaración, para escuchar lo que vamos a hacer y para el lanzamiento de Con mis hijos no te metas. Exacto. Y tienen mucha información en la página web conmishijosnotemetas.es. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Con mis hijos no te metas España, ¿de acuerdo? Así que, dicho todo esto, Oh, bueno, vamos a la siguiente parte que es muy importante. venga. Y vamos a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Porque Sí. hemos venido para eso, aunque nos gusta ayudarles con todo lo que está pasando, pero vamos de alguna manera, Raquel, a hablar de algo. Y yo quiero comenzar con una fantasía, ¿de acuerdo? Bien. Y que nadie se eche las manos en la cabeza, pero voy a contar algo que podría haber pasado en la iglesia de Corinto hace 2000 años. Ok. Entonces mi fantasía comienza de la O siguiente sea que es manera. una fantasía, no está en la Biblia. Pero O está, tú lo traduces está de lo que lees en la Biblia. efectivamente, está Vale. o no está. ¿De Sí, acuerdo? tú eres experto en eso. De acuerdo. Entonces, uno tiene que ver un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo y mi fantasía se basa en ese contexto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una ciudad como Corinto, una de las ciudades más importantes de aquel tiempo. Había un movimiento de gente impresionante y algo sucede, ¿de acuerdo? En ese momento comienzan a haber carteles, publicidad en todas partes. Sabemos que en aquel tiempo no habían carteles ni publicidad, pero lo imaginamos en las redes sociales y anuncios de un gran congreso. Un congreso titulado Los Misterios de Dios, con el gran conferencista y el rey de los predicadores de aquel tiempo, que Ajá. se llamaba el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Día 21 y 22 de tal fecha, ¿de acuerdo? 7 de la tarde en el auditorio tal en Corinto, ¿de acuerdo? Toda la ciudad está llena de esa información. Hay un gran congreso, los misterios de Dios. La gente corre a ese congreso, quiere, se inscribe, entra. No sé si pagaría o no pagaría, eso queda ahí. Pero entran a ese congreso, imagínate ese auditorio lleno de gente a rebosar, todo el mundo esperando que el gran predicador, el gran Pablo, les diera los misterios de Dios. Y sucede lo que vamos a leer a continuación en las Ok. Escrituras. Así que acompáñenme todos a Primera de Corintios, Capítulo 2. capítulo 2, ¿de acuerdo? Versículos del 1 al 5. Y escuchen lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Aquí donde dice el testimonio de Dios, originalmente hablaba los misterios de Dios, ¿de ok, acuerdo? Pero viene a ser lo mismo. bien, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para En que... Para un momento Va, aquí, va, va, te va. interrumpo. En otra versión dice, confié plenamente en el poder del Espíritu Santo.
¿Ok? Sigue. Ok. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. ¿Viste lo que sucedió? No sé si se han dado cuenta todo lo que sucedió en ese gran congreso, pero aquel gran predicador esperado que iba a hablar de los misterios de No Dios, dijo nada de lo que esperaban que dijera. dijo algo a lo que llegaremos, pero Ya, pero no era lo que ellos esperaban. ¿de Era como acuerdo? guau, guau, guau. Entonces, fíjate que el apóstol Pablo está en un tiempo donde un montón de predicadores súper elocuentes, Sí, y más en amanecen, Corinto. y más en Corinto, ¿de acuerdo? Se ponía de moda y la gente corría detrás de ellos. De hecho, yo estuve leyendo en algunos libros que algunos de ellos enseñaban hasta cómo comunicarte con el ángel que Dios te ha asignado. Oh, O de sea, verdad. Sí, o sea, una serie de cosas que eran locuras. Pero no lo digas muy alto, que eso todavía se lleva. Bueno, sí, pero era la realidad. O sea, muchos de esos predicadores elocuentes estaban predicando cosas que, bueno, son importantes o no, pero desde luego relevantes no lo eran. No. Pero claro, la gente corrían porque a la gente le gusta temas de dimensiones de Dios, le gusta temas de misterios de Dios, le gusta... Qué poco hemos cambiado, ¿eh? No, fíjate que seguimos siendo lo mismo, ¿de Qué acuerdo? poco hemos cambiado. Entonces, la gente buscaba cosas aparentemente muy profundas y muy misteriosas, ¿de acuerdo? Entonces, y claro, estos mensajes llamaban la atención de la gente. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros para anunciaros los misterios de Dios, ese era el gran congreso, ¿de acuerdo? Ya. Pero no olvidemos que en Corintio nace una filosofía que se llama el antropocentrismo, ¿de acuerdo? Sí. Que es el hombre es el centro. El centro. ¿De acuerdo? Donde el hombre es el centro de todas las cosas. Y esta filosofía se metió de tal manera en la iglesia que la gente escogía a los hombres de Dios en vez de escoger al Dios de los hombres. ¿Por qué? Por una sencilla razón muy, muy fácil que quiero resumir en un instante. Porque nos es más fácil escuchar a un hombre Sí, que escuchar a Dios. exactamente. Porque escuchar al hombre, lo único que te compromete es a escucharle. No, y el único requerimiento que necesitas es sentarte en una silla. Efectivamente. Ir y sentarte. Escuchar. Puedes pagar tu entrada o no pagarla, pero luego Ya. tú con el mensaje puedes hacerlo mejor y vamos a ponernos súper bíblicos, retendré lo bueno, Exacto. ¿vale? Como dice las Escrituras, ¿de acuerdo? Ahora, cuando Dios nos habla, ¿de acuerdo? Hombre, escuchar a Dios es distinto. Cuando Dios habla, hay un compromiso de transformación. Ujú. Por eso la gente corre detrás de los hombres. Es más fácil escuchar a un hombre. Oye, escuchar a Dios no es solamente sentarte en una silla y pagar una entrada. Ujú. Escuchar a Dios requiere de sensibilidad, de tiempo, de entrega. Claro, requiere de mí. Escuchar a un Efectivamente. hombre requiere de lo que el otro diga. Efectivamente. Entonces, sucede este tipo de cosas y esto es lo que estaba pasando en Corinto, ¿de acuerdo? Por eso nos gusta mucho escuchar 4 claves para el éxito, 3 pasos para obtener liberación, 4 pasos para recibir un milagro de sanidad. Los 7 pasos para... Todo esto nos gusta, porque esto es mucho más fácil que buscar una transformación interior donde dejemos nosotros de ser el centro de nuestras vidas y sea Claro. Jesús el centro de nuestras vidas. Que sí es verdad que a veces queremos la palabra de Dios para nosotros mismos Ujú. y no para que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros, sino para Totalmente. nuestro propio beneficio. Ujú. Entonces, lo que sucede en esta historia es que nace una generación, yo no sé si esa generación sigue hasta hoy, pero nace una generación que quiso impresionar y nace una nueva regla para medir la cercanía de Dios y es la popularidad. ¿De acuerdo? ¿Qué Entonces, cosa? en Corinto, la regla para decir que un hombre era de Dios o no era de Dios tenía que ver con la popularidad. Si es muy popular, es un hombre de Dios. Oye, muy cercano a Samuel, Dios. qué poco hemos cambiado. Y había una de- canción que decía cómo hemos cambiado, ¿no? Que por cierto No. era del mundo, pero no hemos No, cambiado nada. No hemos cambiado nada. Ujú. Y es alucinante porque nosotros leemos la Biblia, ¿vale? Y leemos de estos grandes hombres de Dios y los admiramos pensando que su época era muy fácil. Ujú. Y qué fácil ellos lo tenían. Claro, es que no vivían lo que vivimos nosotros en este tiempo. Pero uno aprende de la historia y uno dice, Dios mío,
qué poco hemos cambiado. O sea, las mismas circunstancias, la misma problemática social, espiritual, las mismas cosas metidas dentro de la iglesia son las que hay hoy en día. Pero mira quiénes eran y mira quiénes somos. Mira lo que llegaban a hacer y mira lo que hacemos. Qué poco hemos cambiado. Claro. Con razón la Biblia dice que cambia todo menos el corazón del hombre. Que el corazón del hombre siempre es el mismo. Pues esto estaba pasando en Corinto, para que veamos la historia, qué impresionante. Wow. Y estamos intentando acercar la palabra de Dios a cada corazón. Y aquí yo escribo una frase y es: la popularidad no es la prueba de la cercanía con Dios, es el carácter. Exacto. Yo conozco muchos famosos cristianos que no tienen carácter, que tienen familias de aquella manera, que tienen vidas de aquella manera, tienen muchos seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter, vídeos vistos en YouTube, muchas cosas, pero la realidad es que la popularidad no es la prueba de la cercanía con Dios, es el carácter. Hay gente con mucho carácter de Dios Sí. en sus corazones, que son grandes desconocidos, pero están tocando la presencia de Dios diariamente. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, ahora, si Pablo sabía de algo, era de la Biblia. O sea, entendámoslo, ¿de acuerdo? Hombre, es que él tenía un precedente, la gente iba a escucharlo. ¿Por qué? Porque cuando Señor. Pablo abría la boca, hasta las moscas dejaban de volar. Y el anuncio, O sea, el anuncio del Congreso que nos dice la Escritura, los misterios de Dios. O sea, eso... no, pero es que Pablo, imagínate lo que llegaba a decir. O sea, léete Romanos, léete Efesios. O sea, tú dices, es que ese hombre hablaba y es que la tierra hacía silencio, porque de verdad que tenía una elocuencia y tenía una manera de hablar desde la perspectiva del cielo que uno decía, wow. Entonces, claro, había un precedente para que la gente quisiera escucharle. Así que si Pablo sabía algo, era de la Biblia. Claro. Si sabía hacer algo, él sabía predicar. Él sabía Oh, mi perfectamente Dios. cómo predicar. Si sabía algo, el apóstol Pablo, es que era mucho mejor que todos los predicadores que había en su tiempo. ¿De Sin acuerdo? lugar a duda. Pero ¿sabes qué? Hay un texto ahí que dice, me presenté a vosotros con temor, con temblor. Ese gran predicador instantáneamente cambia delante de ese auditorio y él hace lo siguiente: minimiza su predicación y sus palabras para manifestar el poder de Dios. Y yo lo escribo de esta manera: Pablo se limitó para ilimitar a Jesús. Qué bueno. Entonces, fíjate, Raquel, que el secreto no es vivir una vida sin límites, es limitarme para que Jesús tenga el centro de mi corazón. O sea, no es que yo viva, la gente cree que el evangelio, no, ahora soy libre, puedo hacer, no, Señor, ahora eres libre para limitarte, condicionar tu vida para que Jesús tenga el centro de nuestros corazones. Y nos hemos equivocado. Estamos lanzando a la gente a que todo es posible. Y sí, todo es posible. A vivir, no, señores, es limitarme para que Jesús vuelva a tener el centro de mi corazón. Y Pablo hizo eso en ese congreso de Corinto. En el momento donde más gente lo podría aclamar, lo podría aplaudir, se minimizó, se limitó para ilimitar a Jesús en ese auditorio. Qué cosa, para que la gente quedara impresionada no por él, sino por el poder de Dios. Sí. Y tenemos tanto que aprender de eso. Oh, Señor, de verdad que sí. Porque de verdad que los que estamos en la palestra, aprender de eso, pero los que siguen, también aprender de qué me impresiona. O sea, de verdad quedo más impresionada con un hombre que lo que me puede impresionar Dios. Y luego nosotros, ¿qué tenemos que dar si no es porque Dios nos lo ha dado primero? ¿Qué tenemos que mostrar o qué tenemos que decir si no es que Dios nos lo haya dicho a nosotros primero? A la final, ¿quién es el número 1 y quién es el número 2 en esta historia? Y creo que Pablo lo aprendió también, que supo posicionar a Jesús en el lugar que le correspondía. Y fíjate que Pablo no es algo que hace, no es algo que hizo a lo largo de toda su trayectoria y a lo largo de toda su historia. ¿Qué sucedería en ese momento? ¿O qué expectativa
buscaría o tendría la gente que vinieron a verle para que él en ese momento se diera cuenta de, un momento, ¿a quién están buscando? Ujú. O sea, creo que esa sensibilidad, esa sabiduría, ese discernimiento de parte de los que tenemos un mensaje que dar, de saber decir, un momento, ¿con qué tipo de personas me estoy encontrando? Finalmente, ¿a quién están buscando? Para que nosotros sepamos posicionarnos en el lugar correcto cada domingo, cada vez que tienes algo que hacer para el Señor, posicionarte en el lugar correcto y decir, no voy a brillar yo más que Jesús. Que eso fue lo que hizo Claro. Pablo. Y luego la gente, de verdad, el brillo de quién estamos buscando. Claro, ese es el tema. Fíjate que lo más difícil que hay para un predicador es limitar su mensaje y su forma de hacerlo. Exactamente. Es decir, Exactamente. y yo veo a Pablo delante de un micrófono, perdóneme, yo sé que no había micrófonos en aquel Sí, tiempo, no. pero delante de un micrófono, Delante de un auditorio, de una con audiencia. temor y temblor, no predicando como estaba acostumbrado a hacerlo. Y ese temor y temblor seguramente no eran los nervios de predicar, porque él estaba harto de hablarle hasta a los grandes maestros de la palabra de aquella época, sino porque a lo mejor en ese momento él dijo, Dios mío, tal vez me están buscando a mí y no a ti. Ujú. Y eso le produjo como, hey, Fíjate que para poner unas comparaciones es como decirle a Ronaldo o a Messi que no vuelvan a meter en la próxima temporada goles y que le pasen la pelota a otro delantero para que lo metan ellos. sí, O sea, que ellos dejen de brillar. Sería casi imposible. Es como decirle a un tremendo adorador o cantante evangélico, hey, no vuelvas a sacar lo mejor de tu voz en un concierto, canta como un corista, ¿de acuerdo? Para que Dios se manifieste en medio de la reunión. Hey, esto es una cosa loca, loca, loca lo que pasó con Pablo. sí. Y no hemos entendido todavía O el tal vez mensaje, eso ¿no? que buscamos tanto, los remas de Dios, ¿no? Ujú. Que está tan de moda, el Sí. rema, el rema. A ver, déjate de remar y predica el evangelio sencillo para que de verdad brille Cristo. Ese es el tema. Entonces, Pablo llega a decir esto que me parece sorprendente, porque Pablo quiso algo, Raquel, y quiso que su fe descansara en el poder de Dios. ¿De acuerdo? Todos tenemos fe. Sí, O sea, la gente que nos está escuchando hoy, usted que me está viendo, usted tiene fe, yo tengo fe, tú tienes fe. Todos tenemos fe. ¿De acuerdo? No es que no tengamos, es que la tenemos. El problema es dónde descansa nuestra fe. Porque el apóstol Pablo dice, quise minimizar el mensaje para que mi fe no fuera fundada en la sabiduría, en la excelencia del mensaje, sino estuviera descansando en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde descansa nuestra fe? Quizás somos buenos administradores y como somos buenos administradores, no, yo estoy tranquilo, yo tengo fe porque yo confío en mi administración. Quizá es una cuenta bancaria, es un dinero, quizá es un talento que tú tienes. Y muchos de nosotros tenemos fe, no en el poder de Dios, sino en el talento, en la buena administración, en el orden, en la forma de trabajar, en el talento, ¿de acuerdo? Entonces la gran pregunta que tenemos que hacer hoy es, ¿dónde está descansando nuestra fe? Porque si nuestra fe no descansa en el poder de Dios, estamos mal. ya. Y Pablo se encuentra en un momento de su vida sabiendo que era el mejor. Todo el mundo estaba esperando al rey de los predicadores en aquel lugar. Y él llega y dice, no voy a predicar como antes lo hacía. Voy a hacerlo de una manera débil, muy sencilla. Voy a predicar una cosa muy sencilla, ¿de acuerdo? Y hace todo esto para poder hacer que su fe no estuviera descansando en su talento, sino en el poder de Dios. Exacto. Y aquí hago una afirmación. El asunto no es tener fe, es dónde descansa nuestra fe. Que luego a la final es lo que hace que nuestra fe produzca y dé fruto o no. Ujú. Porque hay mucha gente que dice, hay mucha gente que tiene fe, pero su fe no está produciendo. Bueno, a lo mejor plantéate que el problema no es tu fe, sino dónde la has depositado. Que también puede ser eso. Ujú. Y solamente eso, decir, ostras, pues igual es que la he puesto en el cajón incorrecto y me toca sacarla y ponerla en el lugar correcto, que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para entonces darte cuenta de que sí, de que la fe es poderosa y mueve montañas. Ujú. Entonces, Raquel, cómo hacer
que nuestra fe no descanse en el talento, en lo que sabemos, en la información que tenemos. ¿Cómo hacer que nuestra fe descanse en el poder de Dios? Porque esto es lo que está tratando de enseñar Pablo en este pasaje. Entonces vamos a ver algunas cosas. La primera de ellas, son varias ideas. La primera de ellas, no hagas lo que la gente espera. Oh, Dios mío, eso es tan complicado. Claro, Pablo no le dio a Corinto lo que querían. Querían los misterios de Dios, sí, pero él se lo dio de otra manera. Que a veces complicamos, ¿cómo se dice? Rizamos el rizo, ¿no? Sí, rizar A veces el rizo. en el Evangelio rizamos el rizo de tal manera que al final lo mismo es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque ¿de qué te sirve las grandes dimensiones espirituales si Jesús no tiene el centro de tu corazón? Creo que la mayor dimensión espiritual es que Jesús sea el centro de nuestro corazón, ¿vale? Sí, exactamente. Pero bueno, nos gusta rizar el rizo, nos gusta, ¿de Sí. acuerdo? Meternos Meternos en líos. con las alas de los ángeles, con los Oh, querubines, con los sistemas espirituales. Yo sé mucho de eso, nosotros sabemos mucho de eso, pero al final hay una conclusión. ¿Es Cristo el centro de tu vida, sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, claro. no le des a la gente lo que esperan de ti. La gente siempre espera algo de nosotros. Lo esperan de mí como pastor, de ti como pastora. Lo espera de usted, ¿de acuerdo? Como persona, como líder, como lo que sea. La gente siempre espera algo de nosotros. Y mi vida, tu vida, no es de la gente, es de Dios. Claro. ¿De acuerdo? Entonces mi fe no puede descansar en las expectativas de la gente. Mm. Yo no puedo hacer lo que la gente está esperando que haga, sino las expectativas de Dios. Y aquí traigo algo que es poderoso y que me gustaría que comentáramos, Raquel, es que Dios siempre mira más alto que la gente. Exacto. O sea, metámoslo en la cabeza. Si yo hago lo que la gente espera, jamás haré lo que Dios está esperando. Porque Dios mira más alto que la gente. Y si yo quiero hacer cosas excelentes en el reino de Dios, no voy a poder hacer lo que la gente está esperando que haga, voy a tener que hacer lo que Dios está esperando que yo haga, porque Dios mira más alto que la gente. La verdad es que es fácil decirlo, pero es complicado. Claro, porque estamos ejecutarlo. acostumbrados. Claro, porque, a ver, la expectativa de la gente puede ser cruel, quiero decir, porque te imponen una carga que a lo mejor tú no puedes sobrellevar. Y es verdad que a veces la expectativa de la gente es tan material Ujú. que traducen la grandeza de Dios en simples acciones o simples movimientos. Y si eso no está, Dios no estuvo, ¿vale? Y cuando decimos que Dios va siempre más allá, si tú estás buscando la expectativa de la gente y no la expectativa de Dios, ¿qué pasa? Que porque no ha pasado lo que la gente quería o esperaba que pasara, parece que no ha pasado nada. ¿Te das cuenta? Porque no han pasado esas caídas, porque no han pasado estas temblequeras, porque no han pasado esas liberaciones, porque no han pasado esas sanidades, porque no han pasado... Esa es la expectativa de la gente. Parece que no ha pasado nada. Ujú. ¿Vale? Y a lo mejor ha pasado que ha habido gente quebrantada, salvada por la prédica de la palabra de Dios. Y esa era la expectativa de Dios, que siempre es mucho más alta que los simples movimientos humanos. Ujú. Y parece que no ha pasado nada. De hecho, nuestras expectativas boicotean a Dios. Claro, ¿y sabes qué pasa? Que luego, si tú no eres libre de esas expectativas que la gente impone sobre tu vida, el sentimiento de culpabilidad que te puede llevar a tener o el sentimiento de vacío de no haber llegado a la meta puede ser tan terrible que ya ni te atrevas a volverlo a hacer. Totalmente. Y me refiero a nivel de hermanos, a nivel de padres, a nivel de hijos, a nivel de familia. Hay unas expectativas que nos imponemos tan grandes que serán las que Dios está buscando. ¿Será que la simple paz de Dios en el hogar no sea suficiente si no hay bombo y platillo? ¿Te das cuenta cómo a veces medimos la altura de Dios por nuestros chascarridos? Ujú. O sea, cuando decimos Dios mira mucho más alto, ojo, no lo traduzcamos en milagros más grandes, Ujú. ¿vale?
Porque pueden ser cosas tan profundas que ni siquiera sean visibles al ojo humano. Así que Dios mira más alto que la gente. Exacto. ¿De acuerdo? La segunda cosa para cómo hacer que el poder de Dios, cómo hacer que la fe descanse en el poder de Dios, es muy sencillo. Minimízate para que Él se maximice. En otras palabras, vamos a decirlo como lo conocemos todos. Menguemos para que Él crezca. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, fíjate que el poder, nuestro poder no está en las fortalezas, sino en mis debilidades. ¿Por qué seguimos disfrazando nuestras debilidades de fortalezas? ¿Por qué seguimos llegando a la iglesia como si estuviéramos súper bien cuando no lo estamos? ¿Por qué seguimos aparentando que todo está bien cuando no está todo bien? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Tristemente llegamos al Evangelio y seguimos disfrazando nuestras debilidades. Y cuando lo que teníamos que disfrazar son nuestras fortalezas. Porque el poder de Dios, dice su palabra, que se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza. Pero fíjate, Samuel, también es verdad que todo esto sucede por una cultura religiosa que se nos ha impuesto. Totalmente. ¿Me entiendes? Quiero decir, evidentemente, imagínate que tú y yo llegamos como pastores a nuestra congregación mostrando nuestras debilidades. Terminamos con la iglesia vacía. Porque nos llamarían pecadores, falta de fe, nos llamarían cualquier barbaridad. Y esa es la cultura cruel religiosa que nos han impuesto. Todos sabemos... Y lo mismo con la gente que llega sí, a la iglesia. No, claro. Todos sabemos que la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero nosotros hemos traducido en eso a, ojo, ni se te vaya a ocurrir llorar, ni se te vaya a ocurrir... no se te vaya a ocurrir, ni se te vaya a ocurrir, porque entonces tú no tienes fe, tú no crees en Dios, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde, pues entonces pues ha habido un espíritu de desánimo que te ha contagiado? Y porque, ¿sabes? Entonces esa cultura se nos ha sido tan impuesta que ahora todos tenemos que mostrar lo fantásticos que somos. De hecho, porque en el momento que no lo muestras, Samuel, te echan el demonio de cualquier cosa. De hecho, hay gente en el liderazgo en muchas iglesias que está bregando con situaciones, pero no se atreve a decir nada porque tiene miedo a que a lo mejor... ¿Al ser juzgado? Sean juzgados y ya no... Y ¿sabes? Hemos disfrazado la debilidad cuando lo que tenemos que hacer es, como hombres y mujeres, en nuestras familias, en nuestras casas, en las iglesias, en medio de la sociedad, es disfrazar la fortaleza. O sea, imagínate que este domingo llegara nuestro pastor diciendo, tengo un aguijón en mi carne. ¿Lo estaríamos llamando adúltero? Claro. ¿Adúltero? No podríamos. ¿Automáticamente la iglesia se vacía? Se irían muchos. Ah, ya sabía yo, porque ya... ¿Te das cuenta? Y todo eso así, y todo eso ha ido en contra nuestra, ¿eh? Sí. Ese pensamiento religioso ha venido en nuestro perjuicio, a modo que nadie somos lo que somos. Con lo maravilloso que es entender. Por eso hay mucha gente, pastor, yo tengo problemas con el alcohol. No lo pueden decir, porque decirlo supondría que ellos van a ser catalogados de una manera o de otra, o la gente no los va a entender. Ya no podrían. Y la gente tiene miedo, y de repente no somos así de ninguna manera en ninguna iglesia, porque si alguien nos lo dice, oraríamos por la persona, la alentaríamos, la apoyaríamos, le diría 4 estrategias de cómo salir, de cómo romper, ¿no? Sí. Pero la realidad es otra. Disfrazamos nuestras debilidades cuando lo que tenemos que hacer es disfrazar nuestra fortaleza. Y si tenemos problemas, no tengamos miedo, compartámoslo, que nos ayude. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que ni siquiera, y eso a muchos pastores le pasa, no tienen a nadie que contarle sus problemas? Fíjate que creo que eso ha venido en tanto en nuestro perjuicio que hasta ese espíritu de arrepentimiento y de quebranto del que habla la Biblia se nos ha sido robado por causa de eso. Porque si nosotros pudiéramos mostrar, como dice la Biblia, nuestras debilidades, yo creo que en nuestras congregaciones ese espíritu de quebrantamiento y de arrepentimiento al oír la palabra sería mucho más eficaz. Porque si yo no tuviera que disfrazar quién soy, al escuchar la palabra de Dios, para mí sería sencillo ir al altar y decir, Señor, perdóname. Pero creo que eso ha venido en nuestro perjuicio, a modo que todos lo sabemos todo. Y ese espíritu de arrepentimiento
que todos a la final desearíamos que volviera a suceder, como pasaba antiguamente en la iglesia primitiva, que oían la palabra de Dios. Necesito a Cristo. Ujú, Ese espíritu se nos ha sido robado ujú, por esa condena religiosa que nos ha sido impuesta. Creo que esos milagros de arrepentimiento y de quebrantamiento, cuando la palabra es predicada, resucitarían en medio nuestra si ya no viniéramos con esa prepotencia. Ayer, por ejemplo, estábamos en nuestras reuniones de oración. de oración, ¿vale? Y yo estaba en ese momento con uno de los grupos porque me iba paseando Moviendo. por los grupos y estaba en un momento y estaban con la lección que nos tocaba impresionante de Isaías. Y la líder que estaba en ese momento exponiendo una parte, preguntó, ¿alguien ha entendido lo que significa? Todos se quedaron callados, con una sonrisa como, ¿qué pregunta? Claro que he entendido. Hasta que una señora dijo, no, yo no lo he entendido. Y tengo que decir que no lo he entendido, porque si me voy de aquí sin decirlo, no voy a entender nada de la palabra de Dios. Y no me va a tocar. No lo he entendido. En el momento en que esa mujer dijo, no, no lo he entendido, todas se miraron como diciendo, yo tampoco, yo tampoco. Y todas que lo habían entendido, no lo habían entendido. Pero se atrevió una a decir, no, perdón. Y me miraba la mujer como diciendo, perdón, me dijo, perdón, pastora, pero de verdad no lo he entendido. Digo, y yo le decía, no, hombre, no pidas perdón por ser transparente, honesta, real. Y en ese momento se descubrió que ninguna lo había entendido Ujú. y que se tuvo que explicar de manera más sencilla. Y de repente todas dijeron, ah, claro. Y descubrieron áreas de su vida que si no se hubiera explicado bien, no hubieran sido descubiertas. Fíjate que algo que hemos hecho los evangélicos, y voy a decir una locura ahora que muchos pueden estar en desacuerdo, ¿vale? Pero una de las cosas que hemos catalogado los evangélicos sobre la Iglesia Católica, que el tema de la confesión y el confesionario es una barbaridad, y lo sabemos, ¿de acuerdo? Porque tal como está diseñado, sí, pero nos hemos olvidado de otra cosa muy importante, que dice la Biblia, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas. Yo creo que el problema no es confesarse el pecado, sino que yo tenga el poder de perdonar. Claro, ese es el asunto. O sea, Pero yo no nos tengo hemos- el poder de nos perdonar, hemos pero creo olvidado- en el poder de la Claro, confesión. pero nos hemos olvidado de llegar a la iglesia y entender que a la iglesia yo no llevo un disfraz. Si yo estoy mal, yo voy ahí porque estoy mal y necesito de Dios y no pasa nada. Exacto. Todos pasamos por momentos malos. Por eso te digo que esa cosa tal vez sea la que nos ha robado ese espíritu de quebranto y de arrepentimiento. Así que aquí va la frase, tu debilidad es más poderosa que tu fortaleza. Nunca lo olvides. Dios te va a usar más si disfrazas tu fortaleza que si disfrazas tu debilidad. Tan sencillo como eso. A veces la gente sincera toca el corazón Sí. de otra mucha gente. De O verdad sea, que sí. créelo. Así que el último punto, ¿de acuerdo? Para cómo hacer que la fe descanse en el poder de Dios. Muy importante. Te lo voy a decir. Te voy a hablar de misterios del cielo, dimensiones espirituales, alas de los arcángeles, cómo comunicarte con tu ángel asignado, todas estas chorradas que estaban hablando en el tiempo de Corinto, ¿de acuerdo? Que nos gustan y nos atraen tanto, ¿de acuerdo? Céntrate en Cristo, ¿de acuerdo? Pablo se para en medio del auditorio, todo el mundo esperando que hablara de los misterios de Dios, que hablara de las luces que había en el trono de Dios, bueno, todas esas cosas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y no les habla sobre doctrina, no les habla sobre dimensiones espirituales, no les habla sobre el éxito, no les habla de cómo echar fuera demonios o sanar a un enfermo, ¿de acuerdo? No les pregunta, no quiso, dice la Biblia que no quiso saber cómo estaba su salud, cómo estaba su familia, cómo estaban ellos, qué hacían o qué dejaban de hacer, pero solamente les hizo una pregunta: ¿cómo está Jesús en ti? Ese fue el mensaje de Pablo en aquella gran conferencia de Corinto. Dice, me propuse saber en vosotras
en vosotros cosa alguna que Cristo y a este resucitado. Y esa era la pregunta, ¿cómo está Jesús en ti? Y esta es la pregunta que yo quiero hacer al corazón de cada persona que hoy está escuchando a través de radio y televisión. ¿Cómo está Jesús en ti? Porque Raquel, no se trata de cómo nos encontramos nosotros, sino cómo se encuentra Él dentro de nosotros. Exacto. Estamos tan centrados en nosotros mismos que vamos a la iglesia para que nosotros podamos sentirnos mejor, sin darnos cuenta que debemos ir a la iglesia para que Él se sienta mejor. Que yo no oro para sentirme mejor, que yo tengo que orar para que Él se sienta mejor. Y hemos centrado nuestras vidas a nosotros mismos de tal manera que lo único que importa es que yo me sienta bien, que todo lo hagan para que yo me pueda sentir bien y que todo lo que viva tiene que estar centrado. ¿Por qué? Antropocentrismo de Corinto. El hombre es el centro. Y Pablo llega a ese lugar y rompe con todos los esquemas y dice cómo está Jesús en cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Y creo que tenemos que volver a esto. Yo sé que Jesús está dentro mía y dentro suya también. ¿Cómo está Jesús dentro nuestra? ¿Cómo está Él? Sí. Y aquí quiero hacer algunas preguntas. ¿Le hemos dado libertad o lo tenemos cautivo? ¿Qué estamos mirando con nuestros ojos que Jesús también está viendo en este tiempo? ¿Estaremos recurriendo a la pornografía? ¿Estaremos mirando lo que no tenemos que mirar? ¿Estará Jesús dentro de nuestros corazones tapándose los ojos? O quizá nosotros le hemos dicho, Jesús, estás en mi corazón, pero no mires lo que yo voy a mirar, así que te vendo los ojos. ¿Qué estará escuchando Jesús en este momento? ¿A qué estoy abriendo mis oídos? A críticas, a gente que habla mal de la iglesia, que habla mal de todo, que habla mal de mis vecinos, que habla mal de un familiar, que habla mal. ¿A qué le estoy abriendo mis oídos? Y quizá, pues sí, tengo unos tapones de esos que regalan las compañías aéreas y le he dicho, Jesús, ponte los taponcitos para no escuchar lo que yo voy a escuchar hoy. Y tenemos a un Jesús vendado en los ojos y también taponado en los oídos. Y ya nos ponemos nosotros a hablar y hablamos cualquier cosa y hablamos maldición y decimos a nuestros hijos que son unos imbéciles y unos inútiles y decimos que aquel no vale para nada y le decimos a un hijo que nada de lo que va a hacer sirve para nada y comenzamos a hablar cosas que tienen que ver con maldición, que tienen que ver con ataduras, que tienen que ver con cosas que no son de Dios y Jesús está dentro nuestra escuchando lo que estamos hablando y finalmente le tenemos que decir, mira Jesús, cállate también, porque yo tengo que decir esto, porque se trata de mí, no se trata de ti en este momento. Siempre que viajamos, siempre hacemos reservas en una página web para los hoteles. Y cuando hemos terminado de hacerlas, nos mandan un reporte y nos dicen, Samuel y Raquel, ¿cómo estuvo el hotel y el alojamiento? Sí, te toca puntuar. De 1 a 5 estrellas. La pregunta que yo te hago, ¿cuántas estrellas pondría Jesús hoy del alojamiento que tú le has dado en tu corazón? Sí. Es lo que quiero que pensemos. Por eso quiero terminar con estas palabras. No estoy siendo cruel, pero es tiempo de dejar de mirarnos a nosotros. ¿Cómo me siento yo? Da igual. Yo quiero que Jesús se sienta bien en mí. ¿Cómo está Jesús en mi vida? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está sintiendo en este momento? Exacto. O sea, yo sé que hay alguien en mi corazón a través del Espíritu Santo. Cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo vino dentro de mi corazón. ¿Cómo se está sintiendo Él? Esa es la gran pregunta. ¿Está alegre o está triste? ¿Está conmovido por lo que estamos haciendo o está desanimado de cómo estamos viviendo? Y quiero lanzarte una última pregunta. ¿Se siente usado o se siente honrado? ¿Estamos usando a Jesús para que nos haga el milagro, para que tengamos trabajo, para que tengamos para comer? ¿O estamos honrando a Jesús a través de nuestra forma de vida? Este fue el mensaje de Pablo. Querían escuchar sobre los misterios de Dios y Pablo se pone en ese auditorio con temor y temblor y le pregunta a la gente, ¿cómo está Jesús en ti? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Exacto. No son 7 claves para prosperar, no son 3 claves para saber cómo sanar a un enfermo, no son 4 claves para echar fuera a un demonio, no son conocer cada símbolo de las alas del ángel, es Jesús.
Todo eso está muy bien, pero necesitamos a Jesús. Por eso Pablo dijo, me propuse entre vosotros no saber cosa alguna. Me da igual cómo os sentís, me da igual cómo están vuestras familias, me da igual cómo están vuestras finanzas, me da igual vuestro estado de salud. Lo único que necesito saber es cómo está Jesús en ti. Porque si Jesús está bien, todo va a estar bien. Exacto. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto para el éxito? ¿Cómo está Jesús en ti? ¿Usted quiere saber cuál es el secreto para ser sanado? ¿Cómo está Jesús en ti? ¿Usted quiere saber el secreto para ser liberado? ¿Cómo está Jesús en ti? ¿Usted quiere saber el éxito para llegar a otra dimensión mayor en Dios? ¿Cómo está Jesús en ti? Esa es la respuesta. Y ese fue el mensaje de Pablo en aquella gran conferencia. Y a la final, algo tan sencillo puede convertirse en el mayor de los misterios. De Dios. Para entender al final esta frase, señores, nada supera a Jesús. No hay nada. No hay nada que supere a Jesús. Así que terminamos con esta gran pregunta. Yo sé que muchos estáis palpitando. ¿Cómo está Jesús en mí? Esa es la pregunta. No vuelvas a ir a la iglesia para sentirte mejor. Vete para que Él se sienta bien. No vuelvas a orar para sentirte mejor y no sentirte culpable porque no lo hiciste. Hazlo para que Él se sienta bien. Habla fe para que Él escuche lo que hablas y de esa manera Él se alinee con lo que estás hablando. Exacto. Cierra tus ojos a toda crítica, a toda murmuración, a toda palabra negativa, a todo razonamiento humano y ábrelo a las cosas del Espíritu para que de esa manera Dios se alinee contigo y dentro de tu corazón haya una explosión de alegría del reino de los cielos tal que se manifieste hasta el último pelo de tu cuerpo. Exacto. Así que oramos, Raquel. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque, Señor, ella siempre nos va a llevar a ti. Señor, gracias porque conocer la verdad, y esa verdad eres tú y está en tu palabra, es la que nos hace libres, Señor. Señor, por eso, Padre, te pido en este día que tal vez tengamos que empezar a poner otra vez nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. Que tal vez hoy, Señor, tengamos que redireccionar nuestra mirada, Señor, y en lugar de estar viendo, Señor, lo que está pasando, Señor, en nuestro interior, empezar a mirarte a ti, Señor. Señor, y viéndote a ti nos demos cuenta que no tenemos mayor tesoro. Señor, y que alcanzándote a ti habremos alcanzado, Señor, nuestras mayores metas. Señor, por eso hoy, Señor, queremos volver a dirigir nuestras vidas, nuestros pasos, nuestra mirada hacia ti, Jesús. Señor, y tal vez plantearnos, Señor, qué metas, qué propósitos nos hemos puesto y que tal vez no sean alcanzarte un poco más a ti. Señor, queremos, Señor, que tú seas el todo por el todo y que eso dejen de ser palabras, sino que puedan convertirse en una realidad. Padre, en el nombre de Jesús hoy te pido, Padre, que hoy podamos, Señor, desear, Señor, alcanzarte a ti, engrandecerte a ti, adorarte a ti, hacerte a ti el número uno en nuestras vidas, Señor, para que todas las demás cosas puedan darse por añadidura, Señor. Pero tú lo primero en nuestras vidas. Ayúdanos. Señor, tal vez hay cosas que nos están agobiando. Señor, hoy queremos descansar, Señor, y ponerlas a tus pies. Tal vez hay cosas que nos estén preocupando. Tal vez la ansiedad haya minado nuestro ser. Señor, hoy queremos rendirlo a tus pies. Señor, y tomar tu yugo, que es fácil. Señor, y ligeras tu carga, poniéndote a ti en primer lugar. Toma control de todo eso. Señor, y permítenos que nuestros ojos estén puestos en ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que era algo tremendo lo que Sí, el Señor nos ha dado. la verdad es que sí. Así que bueno, la semana que viene estamos de La nuevo, semana ¿no? que viene más. Les mandamos un beso y un abrazo y bueno, hasta la Y semana hasta que la viene. semana que viene.